La mañana del 17 de junio, durante la conferencia presidencial, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa de justicia energética, una estrategia que contempla una inversión de 21.377 millones de pesos para realizar 45.182 obras de electrificación y beneficiar a cerca de 740.000 personas que aún no cuentan con acceso a la electricidad. El objetivo es llevar energía a comunidades históricamente rezagadas, mejorar las condiciones de vida de la población e impulsar su desarrollo social y económico. La meta es alcanzar una cobertura eléctrica nacional del 99.99% para 2028. En el Estado de México, el programa también podría beneficiar a comunidades de municipios como Lubianos, Sultepec, Tlatlaya, Amatepec, Tejupilco y Almoloya de Alquiciras. Sin embargo, este tema deja algunas preguntas abiertas. ¿Es suficiente ampliar la cobertura eléctrica para reducir las desigualdades en el país? ¿Puede el acceso a la electricidad convertirse en un motor de desarrollo para las comunidades más rezagadas? Y frente a otras necesidades sociales, ¿cómo deberían definirse las prioridades de inversión pública? Este será el tema de hoy en Entre el Ruido. Sin lugar a dudas, el tema de la electrificación es fundamental para el desarrollo del país, no solamente en términos industriales, sino también en términos sociales. Y este programa lo que muestra es justamente una mirada hacia ese punto, pero deja estas dos preguntas quizá, ¿no? Si es suficiente con este programa y también qué pasa con la soberanía energética después también de todo este desmantelamiento tras la reforma energética de 2014 de Peña Nieto, que dejó también todo este desmantelamiento en CFE y en Pemex también. Pues a mí me parece muy importante empezar diciendo que aunque es bueno que por fin se presente un programa al respecto, la realidad es que no está tomando en cuenta al Estado de México como debería de tomarse. Hay municipios en el sur de nuestro estado, como Tlatlaya, Matepec, Sultepec, que necesitarían de este tipo de programas, que hoy el gobierno del estado los está atendiendo con recursos estatales, pero que la verdad es que vale mucho la pena que el gobierno federal ponga atención al estado más poblado del país para convertir alguna de las regiones del estado que ha estado olvidada, eso no se pone en duda, en tal vez un polo de desarrollo. Empezar por la parte de la electrificación es importante, pero también es necesario que se vea la parte de la salud pública, de las escuelas, de que las personas puedan emprender, que haya negocios, haya comercios, haya empleo en esas regiones para que quienes viven ahí no terminen desplazados. Porque al final del día lo único que va a suceder con este tipo de cuestiones, si no se le invierte más y si no hay un programa real para el sur del estado, pues simplemente vamos a tener comunidades electrificadas, que es muy bueno, pero al final del día no termina de resolver el problema, que las personas salgan desplazadas de sus lugares de origen, que haya comunidades que no tienen lo suficiente para salir adelante, que haya desarrollo en las comunidades y basado obviamente en lo que las propias regiones pueden producir para que realmente se conviertan en polos de desarrollo. Sí, coincido contigo en esa parte del abandono histórico que ha habido en la parte sur del estado. Han sido fueron casi 90 años del PRI gobernando el Estado de México y mínimos de bienestar indispensables como es el tener un sistema eléctrico, pues no se vieron cubiertos. Ahorita pues tampoco vemos una respuesta o una mirada hacia la gente del sur que pues tiene que migrar lamentablemente de su zona para poder tener oportunidades de desarrollo y creo que nunca va a ser cuestionable cuando se le invierte algo que tiene que ser mínimo. Para mí el tema del acceso a un sistema de electricidad ya tendría que ser inclusive hasta considerado un derecho humano. ¿Por qué? Porque justo para que un hospital funcione se necesita electricidad. Para que las escuelas hoy en día tengan la tecnología que se está trayendo necesitan electricidad. Para que inclusive sistemas de seguridad operativos o inclusive el tema del desarrollo económico con negocios, por ejemplo tiendas de abarrotes, lecherías, cremerías, todo necesita hoy en día ya electricidad y estamos en el siglo XXI y es increíble que apenas ahorita el gobierno, tanto estatal como
como federal esté volteando a ver esta región que claramente lo necesita y que ha estado desamparado durante prácticamente toda su existencia. Inclusive creo que es oportuno el mencionar el tamaño de la inversión, que va de la mano con la reforma eléctrica que se había propuesto y que se ve como un esfuerzo de cubrir ese porcentaje. Antes estaban distribuidos a 54%, 46% el tema de la distribución eléctrica para privados y para públicos, y ahora a través de esa reforma eléctrica se tiene que voltear ese porcentaje y se tiene que hacer un gran esfuerzo, y de hecho eran de las grandes dudas que se tenía cuando se propuso esa iniciativa de qué tantos esfuerzos o qué tanta inversión iba a llegar a CFE para lograr cubrir con ese porcentaje y que digamos ese desplante político no viera afectadas a las personas al CFE carecer de la infraestructura que se necesitaba en ese entonces para poder tener esa cobertura total de energía. Así es, retomo esta parte de la reforma energética que mencionas, porque es muy importante. Partimos de que estas poblaciones sufren marginación y sobre todo en toda esta parte de falta de servicios básicos, que igual ya lo mencionaba un poco acá el compañero, pero me parece también interesante que abordemos cómo también es una visión de Estado, ¿no? Porque la electrificación también tiene que ser un asunto político y tiene que ser regulado por parte del Estado. Ya lo mencionabas hace un momento, a partir de la reforma de 2014 surge toda esta privatización en donde las empresas estatales públicas, CFE y Pemex, eran vistas como empresas productivas y no públicas ni con un fin social para el beneficio de la gente y de las y los mexicanos, que es para lo cual existen y no para hacer un negocio para los privados, ¿no? Entonces, a partir de la reforma de 2024, la contrarreforma a la reforma peñista energética, lo que se hace también en la Constitución es cambiar el sentido de esas empresas a que ahora sean unas empresas públicas y se incorpora este concepto de justicia social. Esto también es lo que permite justamente que la CFE llegue a esas comunidades marginadas y que igual son comunidades originarias, lo veíamos en el corto que pasó hace un momento, pero también claro que benefician a distintos municipios del Estado de México y también a nivel nacional varias comunidades originarias como aquellas que se encuentran en San Quintín, en Baja California, y otras se van a ver beneficiadas por esto. Y por eso se me hace interesante verlo como una visión de Estado, porque sí, por un lado es toda esta cuestión de la justicia social y por el otro también este programa Plan México que está llevando a cabo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que requiere pues de muchísima energía por toda esta industrialización que está habiendo en el país y que desde luego requiere que todas estas zonas que se encuentran marginadas también adquieran pues mejores niveles de vida y de acceso a servicios básicos. La pregunta también me parece es ¿de dónde estamos obteniendo esa energía? Si tenemos soberanía energética en ese sentido, porque hablábamos de la desmantelación que hubo, ¿no? Y me parece que ahora está un tema muy interesante sobre la mesa, que es justamente utilizar este mecanismo de fracturación hidráulica para obtener el gas no convencional. Bueno, yo creo que íbamos a criticar el fracking al mismo tiempo tú y yo, pero creo que sí, dentro de la política energética, yo creo que el tema del fracking no puede ser algo hoy en día congruente con una perspectiva ambiental. No solo es extraer recursos por extraer recursos, es también pensar en el futuro, quizás tener una mentalidad a largo plazo de ¿por qué no voltear a ver energías renovables? Ha habido muchos cuestionamientos en cuanto al sector energético por parte del actual gobierno, en el sentido de que ¿por qué se le sigue apostando a las energías fósiles? Entendemos que hoy en día el presente nos exige invertirle y mantener unas finanzas sanas en las empresas que tenemos, que es Pemex y CFE y también ahora Gas Bienestar, pero no hay que dejar de lado las nuevas alternativas que nos pudieran traer, que en ese sentido era el discurso que traía el PRI para la reforma eléctrica de 2014, ¿no? De buscar privatizar nuestro sector eléctrico a través de privados que pudieran traer estas nuevas alternativas. El problema es que no se vio, lo único que vimos es que ahora ya no solo había Pemex, sino que había otro tipo de marcas y las cuales empezaban a distribuir hidrocarburos, pero aquí más bien la pregunta es ¿qué tanto es soberanía y qué tanto puede ser un tema de evitar un progreso? Porque claramente hubo un cambio en la reforma de 2024 en la definición de estas empresas, de pasar de productivas del Estado a públicas, y parte de ese cambio es que eliminas también algunos requisitos que la administración pública te da cuando una empresa es productiva del Estado. Por ejemplo, el principio de eficiencia, el principio de eficacia.
esas, digamos, conceptos que a lo mejor pueden ser palabras en un texto, pero que significan mucho más, porque es como el deber y la responsabilidad que tiene una empresa para cumplir con esos requerimientos para dar un buen servicio. Acá obviamente se está hablando de dar una cobertura total y universal, pero creo que se debió de haber buscado una definición unificada. No separar una de la otra ni decir, no, empresa está mal porque va a buscar tener un lucro. Claramente necesitamos un lucro. Hoy Pemex es la empresa, y creo que es la única petrolera más endeudada del mundo. O sea, ¿cómo una petrolera puede estar endeudada si vemos que en Medio Oriente, pues eso es lo que los mantiene en sus riquezas? Y el sacrificar esa parte de productiva del Estado creo que no fue una buena decisión. Sin embargo, creo que sí se tiene que apostar a una universalización del tener un sistema eléctrico en México, y creo que para el Estado de México va a ser muy importante. Me parece como muy chistoso como siempre quieren culpar al pasado. Hoy quienes tienen endeudados a Pemex y también a CFE con pérdidas por más de 16,000 millones de pesos, auditorías en la Auditoría Superior de la Federación por más de 1,000 millones, auditorías internas que no saben dónde quedaron 32,000 millones de pesos, pues son malos manejos de la administración actual y por supuesto del sexenio anterior. Podrán criticar mucho, podrán decir que que hubo abandono, pero también sigue habiendo abandono el día de hoy, porque quienes hoy gobiernan llevan gobernando desde 2018 y apenas hoy están presentando pues este tipo de planes. Me parece muy importante que la gente lo sepa. También derivado de todo esto, pues por supuesto que hay un abandono en las comunidades, al final del día llevando, por ejemplo, lo que son los caminos del sur, que al final del día cómo va a llegar el desarrollo a una región, cómo vamos a poder mover la producción que hay de una región a otra si los caminos pues no se pueden transitar. Al final del día todo tiene que ser integral y no podemos tener parches como los que quieren hacer cada año, venir a presentarlos y nada más es una presentación. Falta que todo esto sea una realidad. Me parece que es un tema bastante interesante. El compañero hablaba de una mala administración, sin embargo, el Pemex y CFE fueron empresas endeudadas completamente hasta más no poder en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, me parece que hay que continuar la discusión. Nos vamos a corte, pero volvemos enseguida. El 17 de junio se presentaron avances del Plan Nacional de Maíz Nativo, que busca beneficiar a 1.5 millones de productores hacia 2030 y aumentar hasta 50% la producción por hectárea. En 2026 atenderá a 677,000 productores del sur y sureste para fortalecer la economía rural y la soberanía alimentaria. En paralelo, el 19 de junio, la gobernadora Delfina Gómez encabezó en Toluca el evento Maíz Mexiquense para el País, donde se entregaron apoyos al campo, incluyendo un incentivo de 300 pesos por tonelada de maíz, recursos del programa ProMaíz Edomex y apoyos del seguro agroclimático para productores afectados por fenómenos meteorológicos. Del 18 al 21 de junio se realizó a nivel nacional el Buen Fin del Turismo llamado La Gran Escapada, con la participación de 6,577 empresas en el país y descuentos de hasta 35% en diversos tours. El evento generó una derrama económica superior a 44,000 millones de pesos como resultado de la campaña y la movilización turística durante el periodo. El 18 de junio se confirmó la visita del rey Felipe VI a México, el 25 de junio en Palacio Nacional. El encuentro abordará pueblos originarios, el reconocimiento de la conquista y acuerdos económicos. Toluca recuperó 335 vehículos robados y redujo 45.2% las carpetas de investigación entre 2025 y 2026 gracias a su estrategia de inteligencia y coordinación interinstitucional. El 27 de junio, el Festival Internacional de Cine del Estado de México tendrá una función gratuita y abierta al público en Toluca, con cortometrajes y producciones nacionales e internacionales.
Sin maíz no hay país, grandes avances en el campo mexicano y bastante movida la política en el escenario tanto nacional como internacional. Vemos el mundial que se vivió en México, los avances en materia de seguridad y también esta cuestión de la visita diplomática que hace el rey de España a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Hace un momento también hablábamos de una cuestión muy importante para el país, que es la electrificación de estas comunidades marginadas que han sido abandonadas durante años y hablábamos sobre lo que se hizo en el pasado, lo que se está haciendo y lo que se puede mejorar. El compañero mencionaba una mala administración, sin embargo, fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en donde la producción energética cayó históricamente y pues bueno, lo que se ha hecho parte es recuperar estas empresas públicas que deben de beneficiar a la sociedad y en ese sentido también mencionábamos acerca de estas energías y de las fuentes energéticas para obtener toda esta electrificación, mencionar que ha habido una recuperación importante en esta energía verde que es la hidroeléctrica. Desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se invirtieron más de 1,000 millones de pesos. Es cierto que seguimos utilizando muchísima energía fósil como diversos países en el mundo y particularmente en esta cuestión de la energía, hay que mencionarlo, México se agotó de este gas natural que se obtiene de manera convencional y entonces las importaciones que realizamos de esta energía son de más del 70% a Estados Unidos, un país que realiza esta práctica de fracturación hidráulica, que es una práctica que la criticamos, que la criticó Morena y que la hemos criticado muchísimas personas por no ser nada ambiental y por generar estos problemas socioambientales, porque no solamente es el impacto en el medio ambiente, sino también en las comunidades y que es un debate que nos llama a todos los mexicanos a decir si estaríamos dispuestas a pagar este costo. Claro, hablar de energía es también hablar del futuro, no únicamente para nuestra generación, que ya nos ha tocado vivir contingencias ambientales, nos ha tocado vivir que se cancelen inclusive hasta clases por la mala situación climática, es pensar también en las generaciones que vienen y también en la erosión de nuestros suelos. Ahorita hablamos de un programa del maíz que vimos en los comerciales y pues bueno, ¿qué suelo le vamos a dejar a nuestro maíz, del cual México depende si empezamos con prácticas como el fracking? Entonces, hablar de energía también es hablar de una inversión pública muy importante que debemos de repetirlo. Durante 100 años el PRI no pudo poner ni un solo poste de luz en esas comunidades, hubo un abandono total y se debe decir también, Andrés Manuel López Obrador no volteó a ver a este sector, empezó a voltear a ver, sí en un tema de una campaña mediática de soberanía energética, a poner en riesgo también la situación económica macro de México con muchas reformas a lo mejor un poco agresivas. Vimos cómo las calificadoras cada vez bajaban el puntaje de las empresas mexicanas y vimos también cómo pues, se le entregó la administración de una empresa sumamente importante como fue CFE a un dinosaurio político como lo fue Manuel Bartlett, que sin duda representa lo peor de la política mexicana y que hoy me atrevo a decir se ve un cambio de paradigma. Sí, con esta iniciativa agradezco que pues ya no esté Bartlett en la CFE, ahora hay una mujer mucho más preparada que lleva esta dirección y también ya se está empezando a ver el tema de las inversiones. Entonces, por ese lado se tiene que ver que en el pasado no se hacía, en el presente reciente con López Obrador no se hacía, pero ahorita se está empezando a hacer. Y eso es algo que yo creo que se tiene que reconocer y que esperemos al Estado de México le llegue toda esa inversión. Sí, digo, reconocer que esto, que se están poniendo, al parecer, manos a la obra. Digo, les gusta mucho culpar al pasado, como ya lo he dicho, y todo el tema, por ejemplo, de CFE y de Pemex, el dinero que las auditorías no encuentran, o las pérdidas, el crecimiento de la deuda es reciente, no es de tiempos anteriores. Entonces es muy importante que al final del día, pues la soberanía que tanto prometen o que tanto gritan, pues realmente se lleve a la práctica, porque entonces simplemente termina siendo un discurso político que al final del día a quien nos está viendo, quien está allá afuera, pues no lo ve en su vida diaria. Es importante que pongamos los ojos sobre todas las comunidades que sí han sido olvidadas,
que hoy en día están prometiendo sacar adelante, pero que no se quede solamente en una promesa, porque entonces todo esto terminaría siendo simplemente pues un tema electoral. Ya viendo que el próximo año tendremos elecciones, parecería que muchos de estos planes tienen realmente fines electorales y no realmente solucionar la vida de las personas, porque hemos estado ya varios años con muchas promesas, pero con pocos hechos, ¿no? Al final del día, este tema de la soberanía que hemos hablado, el depender en el tema del gas de Estados Unidos, el no voltear a ver planes importantes para generar energía, las energías renovables, como bien lo decía Diego. Ojalá que ya pronto muchos de estos programas que como he dicho, ¿no? O sea, se anuncian y se prometen y se vienen construyendo, pero pues también no le ponen la misma atención que a los trenes o que a los aeropuertos, que les urge inaugurar, que les urge ya tenerlos listos para la foto. Ojalá que todas estas cuestiones energéticas, que pues al final del día pueden ser un motivo de una emergencia nacional, ojalá que no, pero sería muy importante que ya se les ponga el ojo y se les dé la importancia como realmente merecen. Sí, el tema de la desigualdad en México nos obliga a exigir que ya haya una infraestructura con una cobertura de más del 90%, porque al final, tú ahorita hablabas de promesas. El PRI le estuvo prometiendo por lo menos 100 años a la gente que iba a modernizar y que iba a llevar progreso y que iba a mejorar su condición de vida. Y tanto así fue que ya no soy un gobierno que nunca les cumplieron. Y también Andrés Manuel, creo que también coincido en esa parte, lo agarró como una propaganda el tema de la soberanía, porque al final eran propuestas que sabíamos no iban a pasar, eran propuestas que todos sabían que no tenía pues, ni pies ni cabeza, pero que sí ponían en riesgo también la vulnerabilidad económica de México. Y también el tema de no invertirle a la electricidad es no invertirle a reducir las desigualdades del país. Ya hablábamos de que es muy diferente una comunidad con un desarrollo eléctrico eficiente y eficaz, con una buena distribución, a uno en donde pues ni siquiera se pueden poner comercios locales porque no hay electricidad. Hoy en día la electricidad es primordial y es necesaria y se le tiene que invertir en ello, y nunca creo que se va a poner en duda cuando el gobierno esté haciendo las cosas que deben de hacer, que es hacer esa inversión pública, que al final, pues, yo creo que toda política pública también tiene un fin electoral. Al final las elecciones son un referéndum de si nos gustó o no nos gustó este gobierno, y creo que cada peso que se tiene que destinar a una obra pública tiene que ser bien pensado y bien fiscalizado. La soberanía no puede ser banalizada y ningún político, ningún gobierno puede hacerla, porque el pueblo de México justamente tiene muy consciente qué es lo que significa la soberanía y qué tanto se ha hecho para poder conseguirla, lograrla. Esperamos que sigan la conversación desde casa, que nos sigan en todas las redes sociales, y esto fue Entre el Ruido.